Si siempre estás corriendo por las mañanas, te pierdes la mayoría de tus desayunos y terminas pecando con algo poco saludable durante el día, te dejo estas 5 sencillas ideas para preparar fantásticos y saludables smoothies en tan solo 5 minutos. El primer smoothie del que te quiero hablar es uno de mis favoritos. Lo descubrí en uno de mis viajes al sureste asiático, puntualmente en Filipinas. Lo probé y no podía parar. Es súper energético, delicioso y lo más importante, te deja saciado por horas. Para este smoothie necesitarás 2 bananas congeladas, 2 cucharadas de mantequilla de maní, 2 cucharadas de azúcar de coco o la que tengas en casa, leche vegetal. Y un tip para conseguir una textura cremosa es congelar la leche en cubeteras y si eres una fan de los smoothies como yo, tener varias en reserva en tu refrigerador. Para la preparación, pon en la batidora las 2 bananas congeladas junto con la leche vegetal, luego agrega la mantequilla de maní, el azúcar de coco y procesa. A mí personalmente me gusta que la textura sea bastante densa, pero puedes poner un poco de leche vegetal para diluirla si así lo prefieres. Para terminar, puedes agregar cacao en polvo, nips o chocolate rallado por encima y el coco en láminas. Como dato curioso, el coco en láminas deshidratado no pierde sus nutrientes, sino que se concentran, por eso lo pongo en mis smoothies siempre que puedo. El siguiente smoothie que te quiero compartir es fantástico, tiene uno de mis vegetales favoritos que son las espinacas. Son altas en nutrientes, buenísimas si quieres adelgazar ya que sacian bastante y aparte solo tienen 16 calorías por 100 gramos. Para este smoothie necesitarás 2 tazas de mango congelado, 2 tazas de espinacas frescas congeladas, media taza de yogur de origen vegetal, puede ser de soja, coco o lo que encuentres fácilmente en el supermercado, 2 cucharadas de semilla de chía, un poco de leche vegetal para diluir. Como ingredientes opcionales para decorar puedes utilizar fruta fresca como mangos, arándanos, kiwi, láminas de coco deshidratados, semillas de chía o linaza. Yo suelo utilizar la fruta que tengo en casa, pero estas sin duda son mis favoritas para este smoothie. Para la preparación, pon en la licuadora el mango congelado, las espinacas, el yogur, las semillas de chía y un poco de leche vegetal. Procesa y utiliza un mezclador si es necesario. Luego sirve y agrega las laminitas de kiwi, los cuadritos de mango frescos, los arándanos, el coco en láminas y por último espolvorea las semillas de chía. El siguiente smoothie es vibrante, antioxidante y realmente delicioso. Tiene la justa proporción de vegetales y fruta. Para este necesitarás media taza de leche vegetal, una taza de fresas congeladas, una taza de frambuesas congeladas, una naranja pelada, una zanahoria mediana picada en trozos grandes, media taza de calabacín picado congelado, media taza de anacardos tostados y para decorar puedes usar bayas de goji y semillas de chía. Para la preparación, empieza pelando los vegetales, retira la piel de las naranjas y corta en 4. Luego sigue con las zanahorias, pícala en trozos grandes y reserva. Agrega en la licuadora la leche vegetal, las fresas, frambuesas y arándanos congelados. Luego las zanahorias, la naranja y el calabacín y los anacardos. Procesa hasta obtener una mezcla densa. Este smoothie es dulce naturalmente, pero si te hace falta algo de dulzor siempre puedes agregar algunos dátiles o banana que son endulzantes naturales ricos en nutrientes. Para terminar, sirve y decora en un vaso o un bol con bayas de goji y semillas de chía. El siguiente smoothie que vamos a preparar es una explosión tropical, uno de mis favoritos. Soy un amante de los postres y cuando siento que quiero algo dulce, en vez de comer un pastel o un helado, me preparo este smoothie. También es una buena opción si tienes niños. Para su preparación necesitarás una banana congelada, una taza de trocitos de mango congelados, una taza de duraznos congelados, piña, leche vegetal y sirope de arce. Para decorar luego puedes usar bananas cortadas en láminas, bayas de goji, laminitas de coco y semillas de chía. Para la preparación pon en la licuadora la piña, el mango y los duraznos, y la banana congelada, agrega el sirope de arce y la leche vegetal. Luego procesa hasta obtener una mezcla consistente. Vierte la mezcla en un bol, corta y agrega por encima laminitas de banana, las bayas de goji, las laminitas de coco y espolvorea las semillas de chía. Este smoothie es una delicia, lo prometo. Tiene un dulzor natural que amarás, es saciante y es rico en antioxidantes, vitamina C, hierro, zinc, calcio y magnesio. Por último, os comparto este volcano de estos smoothie. Contiene kale, que es un superalimento, tiene apenas calorías y es rico en minerales, vitaminas, fibra y proteína. Para este smoothie necesitarás una taza de moras congeladas,
una taza de arándanos congelados, una rama de kale, espirulina en polvo, jarabe de arce y leche vegetal congelada. Para decorar puedes usar mango cortado en trozos, algunos arándanos, kiwi y anacardos. Empezamos poniendo en la licuadora la hoja de kale en trozos, la leche vegetal en cubitos, los arándanos y las moras. Agregamos el sirope de arce, la espirulina y un poco de leche vegetal si queremos una textura más líquida. Procesamos hasta obtener la consistencia que deseamos y luego vertimos la mezcla en un bol y decoramos con laminitas de kiwi, trocitos de mango, anacardos, unas cuantas bayas de goji y por último esparcimos semillas de chía por encima. Este es mi primer vídeo después de tener mi primer bebé, así que si tienes algún comentario o sugerencia te animo a que los dejes abajo y no olvides suscribirte al canal para más consejos sobre salud y bienestar. Y si quieres ver más recetas fáciles y saludables te dejo este canal que también amo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.